Bueno, que el Señor les bendiga. Último día del año. Me imagino que todas aquellas resoluciones de nuevo año que hicieron hace 364 días las han cumplido todas al pie de la letra. Todos le sacaron provecho a aquella membresía de gimnasio que con tanto afán abrieron. Todos aquellos planes que hicieron, los cuales en sus propias fuerzas pensaron que sucederían, todos se hicieron realidad. Y de seguro nada malo pasó en este año para ninguno de ustedes. Y todos sabemos que la realidad de todo eso es completamente opuesta. Sabemos que a los 15 días cancelamos la membresía de gimnasio, porque ya entendimos que no podíamos con la rutina. Entendimos que aquellos planes que hicimos no se dieron, porque no era la voluntad de Dios que se dieran. Y entendimos también que aún siendo hijos de Cristo, del Dios más poderoso, del único Dios poderoso y con la capacidad de hacer que todo sea maravilloso en nuestras vidas, hubo traspiés, hubo momentos difíciles, hubo momentos de llanto. Quizá usted está aquí hoy en día y justo hoy su matrimonio esté pasando por un proceso de dificultad. Y la pregunta es, Señor, ¿por qué? Quizás está hoy en día aquí y se está celebrando porque en su familia Dios logró añadir a través de un nuevo miembro en la familia. Nosotros nos gozamos de que a través de procesos legales que el gobierno ha abierto, hemos podido añadir a nuestra familia nuevos miembros que han venido de Venezuela y le damos gloria a Dios por eso, por las oportunidades. Pero también quizás usted está aquí hoy en día y está todavía aún lidiando con la pérdida de un ser querido. Sabiendo que en la mesa de hoy, de la cena donde vamos a sentarnos a comer, esa persona no va a estar. Y está aún pasando por ese proceso. Quizás este año aquellos planes financieros que nos hicimos no fueron los que se dieron y nuestra situación fue un poco difícil. Y la realidad de todo esto, hermano, es que esa es la vida de todo creyente. Y es que Dios, a través de estos procesos, quiere y anhela lograr que nosotros vayamos yendo de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente para vivir una vida que le glorifique y le honre a Él. Y todas estas cosas son parte de este proceso. Y el día de hoy justo vamos a hablar sobre una epístola que a mí me encanta, porque dentro de ella hay un paquete de cosas buenas que suceden acerca de la iglesia en Filipos. El apóstol Pablo siempre resaltaba esta iglesia como una iglesia fiel, era fiel eran dadivosos, eran firmes en su fe, eran fuertes. Pero en el capítulo 4 ocurre algo al principio del capítulo 4 que llama la atención del apóstol Pablo y que él, aún entendiendo que todas estas cosas que la iglesia hacía eran buenas, viendo aquello que se pudo haber levantado o que pasó, él entendió que tenía que hacer hincapié en eso, que tenía que tratar eso, que tenía que hablar de eso, con el fin de que la iglesia, aquella iglesia fiel, aquella iglesia obediente, aquella iglesia generosa, no sufriera un traspié en su caminar de fe. Así que les voy a pedir que por favor se pongan de pie para la lectura de la palabra. Y vamos a estar en el capítulo 4 de la carta de Pablo a los Filipenses, los versículos 4 al 8. Filipenses 4, del 4 al 8. Y dice así el versículo 4. Voy a leer en la versión Nueva Biblia de las Américas. Así que si usted está leyendo Reina Valera y dice, el hermano está predicando en herejía. No, es una versión diferente, ¿ok? Entonces dice así, versículo 4. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer
sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que sea impactante para nosotros hoy y siempre, y que al leerla y al estudiarla y a meditarla podamos darte siempre honra y gloria en la manera como vivimos diariamente para ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Se puede sentar. Los que han leído esta epístola del apóstol Pablo a los filipenses han escuchado sobre porciones bíblicas que han sacado de esta carta. Una de ellas es una que es muy conocida, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? También es una epístola que nos da un modelo de cómo vivir. En el capítulo 2 dice Pablo, le dice a los filipenses, mire, hayan ustedes la misma mente que hubo en Cristo Jesús. Nos da un modelo de vida. En el capítulo 3 habla sobre el premio o el enfoque que debería tener el creyente. Dice Pablo que siempre tenía sus ojos fijados en la meta del supremo llamamiento. O sea, que nos animaba a seguir corriendo, a seguir caminando hacia donde Dios quiere que lleguemos. Y en el capítulo 4, más allá de ser el capítulo donde cierra la epístola y se despide y todo lo que Pablo hacía al final de las epístolas, comienza con dos personas que al resaltarlas en este pasaje, entendemos que eran personas de un índole de liderazgo dentro de la iglesia, ¿verdad? Y eran Evodia y Síntique. Y Evodia y Síntique estaban teniendo unos desacuerdos entre ellas y había creado un poco de fricción en la relación. Entonces Pablo en el capítulo 4 empieza a decirles todo esto. La epístola de los filipenses es una epístola que un tema central o un tema que corre por toda la epístola es el tema del gozo. Y es un poquito, a veces como nos cuesta entender que como una persona que estaba presa en Roma, o sea, no le habían citado sentencia como tal, pero tampoco le habían dicho cuándo iba a salir, encadenado, que caminaba con un guardia en todo momento, podría sentir gozo. Pero cuando vamos al capítulo 1, vemos como Pablo, al escribirle, le decía, mire, ¿sabes qué? Parafraseando, dice, lo que estoy viviendo ahora aquí, en esta prisión, me es de sumo gozo, porque el evangelio se expande aún dentro de la guardia pretoriana. La guardia pretoriana eran los soldados élites que vivían en el palacio donde vivía el emperador. Eran los mejores soldados, era la fuerza élite del ejército romano. Y el evangelio de Cristo estaba siendo propagado en medio de todas estas personas porque Pablo, en medio de ese proceso, estaba viviendo una vida de regocijo. Estaba viviendo una vida que él entendía que a pesar de todas las circunstancias, Dios estaba con él. Es la misma situación que le ocurrió a José cuando estuvo siendo acechado por todos estos ataques. José siempre entendía que Dios estuvo con él. Josué, cuando fue a hacer la tarea que Dios le había encomendado, que era ser el sucesor de Moisés, se tenía que poner unos zapatos bien grandes, porque Moisés había sido el que Dios había escogido para liberar al pueblo de la esclavitud, y Josué va entendiendo que Dios le había dicho que yo iba a estar contigo por todos los días de tu vida. Hermanos, no importa la situación que nosotros estemos pasando, tenemos que recordar que Dios va a estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. Este año que va a entrar, este año que viene, no va a ser diferente a este año que pasó. Quizás va a ser diferente en las circunstancias que sucedieron. Quizás no van a ser las mismas. O quizás sí, porque aún Dios quiere que nosotros crezcamos en áreas específicas. Y como somos tan tercos, muchas veces tratamos de salirnos de eso, ¿verdad? De querer persuadir a Dios de que, bueno, no nos hace falta pulirnos en esta área,
pero la realidad es que sí hace falta porque Dios conoce nuestros corazones y sabe dónde tenemos que nosotros que cambiar. Y entonces este año va a ser un año que va a traer todo lo que yo acabo de mencionar. Y va a ser un año en donde usted ya está planificando sus resoluciones de nuevo año. Pero si algo yo quisiera que se llevaran hoy, es que la única resolución que nosotros necesitamos para nuestras vidas es Cristo Jesús, nadie más. Si todo lo que yo diga hoy en día a usted se le olvida, que no se le olvide que su resolución, su fuente de gozo, su fuente de poder, su fuente para seguir avanzando, para fortalecerse, para caminar en fe, es Cristo Jesús. Y fuera de Él, como dice en el capítulo 15 de Juan, nada podemos hacer, nada de lo que pretendemos hacer, lo vamos a hacer fuera de Él. Así que, y esto nos lleva al primer punto del mensaje. Y el primer punto del mensaje lo vamos a encontrar en los versículos 4 y 5. Y dice, el punto es, para los que les gusta tomar nota, el punto es, un discípulo de Cristo debe vivir en gozo y así va a revelar la bondad de Dios. Regocijémonos en nuestra fe. Un discípulo de Dios debe vivir en gozo y revelar la bondad de Dios. Regocijémonos en nuestra fe. Cuando el apóstol Pablo dice regocijémonos o regocíjense, lo que le sigue a esa oración es ¿qué? ¿En quién? Regocíjense en quién? En el Señor. Porque obviamente cuando hablamos de regocijo o de gozo, no es algo que nos pertenece a nosotros humanamente. De hecho, cuando leemos Gálatas 5, 22 y 23, podemos ver con claridad que el gozo es una virtud del fruto del Espíritu Santo. O sea que viene ¿de quién? De Dios, para poner cuando nosotros llegamos a Cristo, cuando rendimos nuestra vida, cuando entendemos que somos pecadores, porque en Romanos dice que la paga del pecado es muerte, y como todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios, pero el mismo Romanos dice que Dios nos amó tanto, que aún siendo nosotros sus enemigos, envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para darnos vida nueva. Y si nosotros hemos tomado ese paso de vivir vida nueva, en nosotros vive, mora el Espíritu Santo de Dios. Y si el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, aquellas virtudes del Espíritu Santo han sido colocadas en nosotros para ejercitarlas. Por eso que Pablo les dije, miren, aun cuando vean una situación que está sucediendo con Evodia y Síntique, acuérdense de todo lo que Dios les ha permitido hacer, o todo lo que han crecido en Dios, o todo lo que han avanzado, cómo su fe ha sido probada y cómo ustedes han perseverado en esa fe. Y les dice, miren, ¿sabes qué? Regocíjense en el Señor. En el capítulo 8 de Nehemías, cuando el pueblo de Israel había regresado del exilio babilónico, Nehemías se encuentra con ellos junto con el profeta Esdras y les dice en el versículo, en el capítulo 8, versículo 16 creo, dice, mire, ¿sabes qué? Vayan, coman de su grosura, tomen de lo dulce, estén felices, porque el gozo del Señor es su fortaleza. Hermanos, hoy en día, todas las cosas que nos suceden, todas las cosas que vienen a retarnos, que vienen a probarnos, nosotros tenemos que acordarnos siempre que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. De hecho, hay un corito que dice, el gozo del Señor, mi fortaleza es. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, el gozo es la fuente de poder que Dios ha colocado en nosotros. No de poder como quien tiene poder para hacer todo lo que quiere, no, sino de poder para enfrentar todo lo que pueda venir a nosotros, para enfrentar todas las situaciones difíciles. Y no nos gozamos solamente en las situaciones difíciles, nos gozamos también en los momentos donde Dios nos guía en paz, nos guía tranquilos, sin ningún tipo de problema, porque muchas veces, lamentablemente, nosotros llegamos a los pies de Dios, nos colocamos nuestro rostro delante de Dios cuando las cosas están mal, cuando todo está saliendo pésimamente, cuando todos nuestros planes se han ido al hoyo, cuando toda nuestra vida
es una vida de sufrimiento, es una vida de dolor. Es ahí cuando nosotros llegamos a clamar a Dios. Pero la realidad es que Dios anhela que nosotros le glorifiquemos y que nosotros nos gocemos también en los momentos donde Él nos lleva de su mano y nos guía. ¿Ok? Entonces, en el capítulo 1 de Santiago, Santiago dice que, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tendrá fruto, un perfecto resultado en ustedes, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Y la realidad es que en Dios, si nosotros estamos centrados en Dios, fundamentados en Dios, no nos falta nada más allá de lo que Dios nos va a dar. Cuando nosotros nos salimos de ahí, entonces sí nos vamos a sentir ausencias de cosas, porque no estamos centrados o no estamos fijados en lo que Dios quiere para nosotros. En ese mismo versículo dice, regocíjense, Señor, regocíjense otra vez. Dice, la bondad de ustedes sea revelada de todos los hombres. Cuando hablamos de la bondad, ¿qué es la bondad? ¿Otra virtud de qué? Del Espíritu Santo. Todos deberíamos sabernos Gálatas 5, 22 y 23 de memoria, porque es una herramienta fuerte para nosotros. Cuando dice que amor, gozo, paz, bondad, benignidad, dominio propio, todo eso es parte de lo que Dios ha puesto en nosotros. La palabra que utiliza aquí para bondad es la palabra griega epiekia, que significa algo que es gentil, algo que es bueno, algo que es sutil, que entiende que no va a contender ni hacer ningún tipo de lío. Esa era la bondad de la que Pablo estaba hablando, no la bondad que parte de nosotros. Y muchas veces escuchamos sermones, a mí me pasa, no sé si a ustedes les pasa también, donde escuchamos la prédica y quizás nos quedamos como en el penthouse espiritual de toda la enseñanza bíblica y no llegamos al piso, o a mí me gusta decirlo de esta manera, ya me dijiste todo esto, ahora explícame cómo se come esto, cómo yo puedo poner esto en práctica. Y es que el campo para el creyente, para experimentar y para ejercitar la bondad es amplio, ¿verdad? Pensemos en aquella persona, todos tenemos una, que estamos llamados a amarlas, pero que muchas veces causa en nosotros roce. Pues déjeme decirles qué es lo que Dios anhela que usted haga, que usted sea bondadoso. ¿Qué pasa con aquel miembro de familia que siempre está diciéndole, bueno, a mí me pasa, hermano, el cristiano, mira cómo se comporta, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que Dios me manda a mí a hacer? Amar. Dios me manda a ser bondadoso. ¿Qué pasa con aquel compañero de trabajo que es una lima para usted? Déjeme decirles que Dios no lo va a quitar de ahí hasta que usted pase ese proceso en el cual Dios le quiere enseñar algo. Dios no nos lleva a nosotros por pruebas o por momentos difíciles, solo para hacernos sentir mal, solo para hacernos sentir dolor, solo para hacernos sentir como que no estamos capacitados de ser llamados discípulos de Cristo. No, Él nos pasa por todos estos momentos para hacer de nosotros mejores discípulos de Él, para que podamos crecer en Él. Muchas veces en nuestro propio hogar, nuestro cónyuge a veces se convierte en alguien donde nosotros tenemos que ejercitar bondad. De hecho, hermanos, creo que fue Spurgeon que dijo esto, dijo, tengan cuidado con aquellos hombres, y cuando hablo hombres, no estoy hablando de hombres en el género masculino, sino en general, que se dicen llamar ángeles en la iglesia, pero que son demonios en sus hogares. Y espero que ninguno de ustedes sea una de esas personas de las cuales Spurgeon está hablando. Y que ninguno seamos, ¿verdad? Pero la realidad es que muchas veces se nos hace más fácil, ¿verdad? Venir a la iglesia, colocarnos nuestra máscara de cristiano, que ya viene con todos los gadgets incluidos, que nos hace actuar cristianís y nos hace movernos como un cristiano, pero cuando salimos de aquí, nuestro comportamiento es otro. Eso no es constante y eso no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos cuando nos pone por estos procesos. Al contrario, nos llama a vivir diferente, nos llama a caminar diferente. Esta palabra bondad es la misma palabra
que Jesús utilizó cuando intercedió por la mujer adúltera. Nos llega, Jesús le dice, ¿dónde están todos los que te van a acusar? ¿Qué dijo la mujer adúltera? ¿Todos se fueron? Solo quedas tú. Ella en su corazón entendía que venía un juicio para ella. Pero Jesús ejercitó bondad y dijo, ¿y yo tampoco te voy a qué? A condenar. Ve y qué, y no peques más. Y esa es la bondad que nosotros tenemos que ejercitar en nuestro día a día. Nosotros tenemos que caminar como discípulos de Cristo que son constantes. Esta constancia que es aún mayor que la constancia que a veces deseamos tener para crear rutinas en nuestras vidas. Porque aquellas rutinas que creamos en nuestras vidas externas a Cristo solo satisfacen momentáneamente. Pero crear una rutina de obediencia a Cristo, de buscar de Él, de orar, de vivir en Él, eso tiene más satisfacción para todos nosotros. Como hijos de Dios debemos caminar de una manera en que la bondad sea algo natural para nosotros. Efesios 4:32 dice, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo Jesús. Esa debe ser la manera en que nosotros debemos vivir. No es algo que nos pertenece a nosotros, hermanos. Y como tarea les voy a decir que lean Gálatas 5:22-23 cuando lleguen a casa. No nos pertenece a nosotros, sino que es don de Dios, que le pertenece a Él, para lograr en nosotros lo que ya Él ha planificado lograr en nosotros, ¿verdad? Y la manera en que nosotros podemos experimentar todo eso es viviendo una vida en el campo de entrenamiento, no en la iglesia, en el campo de entrenamiento, donde crecemos y nos ejercitamos para ser mejores discípulos de Cristo, donde vamos a poder superar las cosas porque Dios ha colocado en nosotros la capacidad de ser pacientes, de ser obedientes, de ser bondadosos, de elegir, como dice Filipenses 2, elegir el beneficio de los demás antes que el mío propio. Y de esa manera honramos y glorificamos a Dios. ¿Y por qué el apóstol le decía que hicieran todo esto? Porque después en el versículo 5 dice que el Señor está ¿qué? Cerca. Y este es un tema que es de suma importancia para nosotros. Y es que si nosotros podemos hacer lo que dice 1 Pedro 2:9, si nosotros podemos revelar las virtudes de Dios a aquellos que aún no le conocen, ellos van a poder percibir comportamientos que son completamente diferentes a lo que ellos perciben en su diario vivir. Les voy a dar un pequeño testimonio, es para la gloria de Dios. Recientemente tuve la oportunidad de ver cómo mi oración, por muchos años, Dios la había contestado. Y es que por muchos años yo le oré a Dios de que un día quería servirle a Él en el ministerio a tiempo completo. Quería hacerlo, pero dentro de mi, porque somos osados muchas veces en nuestras oraciones también, dentro de mi oración yo le decía, pero espérame a que mis hijos crezcan, a que ellos estén grandes, que ya se puedan manejar por sí solos. Hasta llegué a pedirle, y espérame que camine a mi hija al altar para ya sacar eso del camino. La hija del altar no ha pasado, pero mis hijos están grandes. Y Dios me ha dado la oportunidad de entrar al ministerio a tiempo completo. Y el martes, para la gloria de Dios, comienzo a trabajar aquí en Aruba, en el área de misiones. Y entonces, todo esto lo digo porque cuando me estaba yendo de mi trabajo, hubo una cosa que me conmovió, porque yo nunca fui bastante, no quiero decir la palabra que quiero decir porque va a sonar fuerte, pero osado, así como, voy a hacer esto en el trabajo, voy a predicar de Cristo en el trabajo. No con palabras, pero la manera como yo me manejaba, la gente podía ver que era diferente a todos los demás. Siempre me decía, ¿por qué sonríes tanto? Si el producto no ha llegado. Yo decía, bueno, porque Dios está en control de todo. Y entonces mi jefe, para sorpresa mía, me estaba despidiendo y me dice, mira, yo voy a hacer una reunión y quiero que tú vengas
y traigas un mensaje para todos nosotros. Y para mí eso es, no para mí, sino para Dios. Porque cuando el apóstol hablaba de revelar las virtudes, es de que otros puedan ver que nosotros vivimos diferentes. Y no vivimos diferentes porque nuestras circunstancias son diferentes a las de ellos. No, son las mismas circunstancias. Nuestros matrimonios sufren igual como sufren los matrimonios de los no convertidos. Nuestras finanzas, si no son bien planificadas, son fuertes, así como son las de los no convertidos. Nuestros hijos, para los padres que aún no han experimentado, ojalá que Dios no les permita experimentar, pero nuestros hijos tienen la capacidad de hacer tonterías, por si acaso no lo sabían. Igual que la tienen la de los no convertidos. Pero lo que los no convertidos no tienen es el Espíritu Santo de Dios. Ellos no pueden revelar algo que no tienen, pero nosotros es un mandamiento que nosotros tenemos que hacer, revelar las virtudes de quien nos llamó de las tinieblas a vivir en su luz admirable, a revelar sus virtudes. Y sus virtudes son bondad, fe, gozo, benignidad, ¿verdad? Todo eso, si lo ponemos en práctica, vamos a revelar las virtudes de este Dios. Entonces, entendemos que un discípulo de Cristo tiene que debe vivir en gozo para revelar la bondad de Dios. Y ahora nos lleva al segundo punto. El segundo punto lo vamos a encontrar en el versículo 6 y 7. Dice, nuestra vida de oración nos ayudará a no estar afanados por nada y experimentar la paz de Dios. Oremos a Dios en todo momento. Nuestra vida de oración nos ayudará a no estar afanados por nada y experimentar la paz de Dios. Oremos a Dios en todo momento. Entonces dijimos que el gozo es la fuente de poder. La oración viene a ser el secreto del poder. Cuando nosotros ejercitamos la oración, ojo, no estoy diciendo que si usted ora va a actuar como un cristiano. No, porque estoy seguro que hay personas que aún oran más que muchas y su corazón no ha cambiado. Porque es que la oración viene a ser el campo de entrenamiento y el corazón va a fortalecerse y va a cambiar, pero aún hay un ingrediente en todo esto y es nuestra capacidad de decidir, ¿verdad? De cómo nosotros vamos a reaccionar o cómo nosotros vamos a cambiar. La oración tiene poder cuando está atada a la obediencia, cuando está atada al querer que Dios cambie nuestra manera de vivir. De resto, podemos orar todos los días, podemos pasar horas orando, si nosotros estamos centrados en nosotros, en nuestro corazón, de que no cambie, de que hay áreas que no queremos entregarle a Dios, o hay áreas que no queremos que Dios toque porque yo soy así. Y así quiero ser. O sea, Señor, yo te sigo, yo soy maestro de escuela dominical, yo hago todo esto, pero esta área, pues sí, esta área aún quiero ser así. Entonces no importa cuánto ore, si su corazón no está dispuesto a cambiar, entonces no va a pasar nada. Me encanta cómo comienza el versículo, dice, no se afanen por nada. Esa palabra nada, la palabra nada es una de las palabras que priva más a las personas en todo el mundo, ¿verdad? Porque si usted le dice, su hijo le dice, ¿cuánto de postre me toca? Nada. Ya, ahí quedó la conversación. ¿Cuánto dinero me vas a dar para la merienda, mamá? Nada. Ahí queda. De la misma manera, el apóstol Pablo está diciendo, miren, ¿sabes qué? En nada estéis afanosos. En nada. Significa que debemos traer delante de Dios, ¿ok? Todas nuestras preocupaciones, todos nuestros pensamientos, toda nuestra familia, delante de Dios. Y entonces no estar afanados, ¿por qué? Por nada. Pero lamentablemente la tendencia nuestra es que traemos delante de Dios todo esto, pero después nos devolvemos con un souvenir. Agarramos algo de aquello que íbamos a dar a Dios, porque es que nos preocupa tanto y nos desespera tanto que yo quiero hacer algo al respecto para traer la solución a este problema. Y el apóstol Pablo le decía a los filipenses, mire, en nada estén afanosos. En nada estén afanosos. Dice, más bien que, procede después les dice, más bien sean que, presentadas vuestras peticiones con agradecimiento
a Dios. Con agradecimiento a Dios. Entonces la oración, cuando está atada a la obediencia, nos va a llevar a no estar afanados, a confiar en Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, para poder vivir una vida de fe en Cristo, para poder ser fieles a Dios, tenemos que confiar en Dios. ¿Y cómo confiamos en Dios? ¿Cómo se ve esto de confiar en Dios? Tenemos que confiar en Dios de que todo lo que Él ha puesto en nuestro caminar viene de Él, porque dice la palabra en Romanos 12, que si nosotros racionalmente dejamos que nuestra mente sea transformada por medio de la palabra, conoceremos la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Entonces, si nosotros entendemos que Dios tiene una voluntad buena y perfecta para nosotros y que Él quiere lo mejor para nosotros, vamos a llegar al punto donde tenemos que confiar en este Dios. De que todo lo que Él ha escogido para nosotros es para beneficio de nuestras vidas. Que como dice Romanos 8:28, que aún las cosas difíciles, las preocupaciones o las situaciones que están fuera de nuestro control y llegan a nuestras vidas, Él va a hacer que de alguna manera todo aquello tenga un final no feliz. No estamos hablando de felicidad, porque la felicidad es el resultado de algo externo. No feliz, sino va a resultar para bien para el creyente. El apóstol Pablo no hablaba de felicidad, no hablaba de positivismo, no hablaba de ver la vida de una manera positiva y de colocar métodos positivos. No, está hablando de vivir en el gozo de Dios. Y el gozo de Dios iba a ir atado a una fe en Dios, creyéndole a este Dios, confiando en Dios, orándole a Dios. Y después dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Déjenme decirles, esto de la paz, vemos diferentes tipos de paz en la Biblia. La paz más conocida que tenemos nosotros es la paz mundial. Llevan años tratando de lograr la paz mundial. Se han gastado millones y millones y millones de dólares tratando de lograr la paz mundial. Pero déjeme decirle, ¿cuándo va a llegar la paz mundial? Cuando venga el príncipe de paz. Ahí, ¿verdad? Y ahí vamos a tener nosotros paz, porque vamos a estar reconciliados con Cristo Jesús. Pero también está la paz, está aquella paz la cual el apóstol Pablo nos presenta en el capítulo 5 de Romanos, que dice, justificados sois, pues, por la paz para con Dios en Cristo Jesús. Esta es la paz que nos identifica como culpables, pero que ahora, por medio de Cristo, tenemos paz con Dios. Es la paz que tenemos ahora con Dios. Ahora estamos en paz con Dios. Después, también tenemos la paz de la cual Jesús habló, cuando le dijo a las personas, mire, vengan donde mí todos aquellos que estén cansados y trabajados, y yo les daré ¿qué? Descanso. Aquella paz de la de Cristo era una paz que nos brindaba tranquilidad. Pero el apóstol Pablo aquí habla de una paz que es, básicamente dice que sobrepasa todo entendimiento. Y la realidad es que no es que nosotros no podamos captar lo que esta paz significa. Claro que sí lo podemos captar, porque si tú me dices a mí, es la paz que sobrepasa todo entendimiento, yo entiendo que esa paz que tú me estás hablando es algo que es incomprensible para mí. Y esa es la paz de la cual el apóstol hablaba a los filipenses. Es una paz que muchas veces en nuestra vida como que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque hay situaciones difíciles, hay situaciones horribles en nuestras vidas y hemos visto personas atravesar por estos momentos y ver cómo se manejan en una manera como que todo está pasando. No sé si ustedes han visto a veces las películas y está una persona en el carro y fuera del carro todo se detiene y va en cámara lenta. Y usted ve cómo se cae el árbol tropieza el poste se cae y el carro donde iba esa persona choca y un accidente terrible. Muchas veces en nuestra vida vemos de esa manera cómo todo se desenvuelve delante de nosotros. Pero vemos el accionar de Dios y decimos, no entiendo cómo esto pudo ser posible. Yo no entiendo cómo el caso, voy a utilizar a mi cuñada que está aquí de ejemplo. Yo no sé cómo,
durante muchos años anhelé salir de un país que estaba completamente deteriorado por el sistema de gobierno que tiene y quería ir a un lugar donde pudiera tener una vida diferente. Y no había ninguna manera de hacerlo, pero de repente se abre una posibilidad. El Dios el que nosotros servimos es un Dios de posibilidades que son completamente inimaginables para nosotros. Es un Dios que puede restaurar un matrimonio el cual ya la sociedad ha desahuciado completamente. Es un Dios que puede cambiar a un esposo que está siendo sucumbido por cualquier situación difícil y está haciendo de un comportamiento erróneo en su matrimonio. Dios puede agarrar a ese hombre y cambiarlo completamente. Y nosotros podríamos decir, wow, ¿qué pasó? Porque es que aquel lo conocíamos y era terrible. Este mismo Dios puede hacer que nuestra situación en nuestro hogar, ya sea financiera, ya sea de salud, ya sea de trabajo, que todo el mundo nos dice, mira, eso es imposible que suceda, pues Dios agarra y planifica en su plan perfecto, en su voluntad perfecta, y dice, pues yo voy a lograr que esto suceda para la gloria y la honra de mi nombre. Y esa es la paz del cual el apóstol habla. Miren, en medio de cualquier circunstancia, en medio de todo lo difícil, recuerden que Dios tiene el poder para lograr lo que ya ha Él planificado en nuestras vidas. Cuando vemos el libro de Jeremías, vemos cómo Dios tiene planes buenos. Dice, tengo planes de bien, pensamientos de bien y no de ¿qué? De mal. Para darlos el fin que vosotros esperáis. Pero ¿cuál es el fin que Él está hablando? No es el fin que esperamos en nosotros mismos, no es el fin que esperamos en un corazón alejado de Dios, es el fin que esperamos en Él, centrados en Él, viviendo para Él, viviendo por Él, sacrificándonos nosotros mismos para darle gloria y honra a Él, porque solamente Él es merecedor de gloria, hermanos. Hermanos, déjenme decirles que la oración y la paz son el oxígeno para nuestra vida, para nuestra alma. Es lo que nos lleva a vivir más centrados en Cristo Jesús. Pero la paz solamente se encuentra cuando tenemos comunión con Dios, porque Él es el Dios que va a proveer la paz. Fuera de Él no podemos experimentar una paz completa en ninguna de las áreas de nuestras vidas. Pero en Él sí vamos a hacerlo. En Él vamos a experimentar paz. Y muchas veces esta paz viene de una manera en gozo o es dándonos la mano y llevándonos por un proceso difícil. Y al final del camino vamos a poder ver la mano de Dios durante todo ese proceso. Porque Él es fiel, porque Él es justo. Remember lo que les dije al principio. La única resolución para su vida es Cristo Jesús. La única fuente de esa resolución es Dios, nuestra fe en Dios, nuestro caminar en Dios, nuestra intencionalidad de vivir como un discípulo de Cristo nos va a llevar ahí. Fuera de eso, Jesús lo dice otra vez en el versículo 15, ustedes son la vid y yo soy el pámpano. ¿Ok? Centrados en mí, producirán ¿qué? Mucho ¿qué? Fruto. Conectados a mí, producirán mucho fruto. Pero fuera de mí, no pueden hacer nada. Y usted podrá decir, bueno, pero yo fuera de eso, yo he logrado hacer cosas. Sí, pero esas cosas no son completamente satisfactorias para nosotros. Todo lo que lo externo ofrece llega a un precio alto y nunca va a ser completamente satisfactorio y nunca va a llenar el vacío que solo Cristo puede llenar. ¿Ok? Y eso nos lleva al tercer punto. Ya dijimos que el gozo tiene que ser nuestra insignia. Dijimos que el secreto para vivir en gozo y experimentar paz es en una vida de oración con fe, pero viviendo intencionalmente para Dios. Y ahora, el versículo 8 dice de esta manera, dice 8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud alguna o algún elogio, en esto mediten. Alguien dijo, un
padre de la fe, dijo que esta era la bibliografía más corta que podíamos ver de Cristo. Pero cuando pensamos en verdadero, ¿en quién pensamos? En Cristo. Cuando pensamos en puro, ninguno de nosotros puede levantarse aquí y decir, yo soy puro. O quizás los retos. Si alguien de aquí está aquí hoy y te dice, bueno, yo soy puro, puede levantarse y dejarnos saber que es puro. Ninguno de los que estamos aquí podemos decir que somos dignos. ¿Ok? Que somos justos. Pero cuando hablamos de todo esto, el apóstol Pablo los quería llevar ¿a dónde? A la fuente del poder. El gozo, hay poder. El secreto del poder. Y el lugar donde podemos conseguir el poder es cuando estamos centrados en Cristo Jesús. La realidad es que nosotros vivimos en un mundo contaminado por el pecado. Todo lo que nos rodea está siempre preparado y está listo ¿para qué? Para arrastrarnos, para llevarnos a lugares de maldad. Incluso la tecnología, aquello lo cual fue inventado para algo bueno, la maldad se ha apoderado de ellos. Y aquello, por ejemplo, aquel internet que fue un movimiento fantástico, hoy en día está lleno de maldad. Vemos un sinfín de fuentes pecaminosas en ellos. Es una de las vías más, y voy a cuidarme lo que voy a decir porque hay niños, pero una de las vías más eficientes para llevar al hombre y a la mujer a pecar moralmente. De hecho, a través de esa fuente, la industria más que produce más ganancia en el mundo entero se ha desarrollado. La televisión, hoy vemos shows en televisión que promueven familias disfuncionales. Vemos shows en televisión que promueven matrimonios disfuncionales, que promueven estilos de vida que van en contra de lo que Dios ha diseñado. Todo aquello, lo cual fue hecho para bien, la maldad se ha apoderado de ellos. Y nosotros no somos la excepción. Porque nosotros, aún creyendo en este Cristo, podemos ser arrastrados por todas las cosas que la maldad ha puesto en pie. ¿Para qué? Para llevarnos a un lugar donde experimentamos dolor, donde experimentamos decepciones, donde esperamos tristezas. En el libro de Deuteronomio me encanta porque el tema de ese capítulo, el capítulo 30, es Dios básicamente diciéndole al pueblo, miren, está el bien y está el mal, está la vida y está la muerte. Llega un versículo que le dice, pongo delante de ustedes camino de vida y camino de muerte. Pero Dios en su amor, en su justicia, les dice, les animo a que tomen el camino de vida y experimenten largura de días. Ese mismo Dios hoy en día está poniendo delante de nosotros dos opciones. La opción de vivir nuestras vidas impactadas por lo externo, por la felicidad, por los logros, por los trofeos, por las medallas que podemos obtener en estas vidas, por todo lo que con nuestra capacidad podemos hacer, o decidir vivir una vida centrada en Él, donde todo lo que hagamos va a ser el resultado de lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Y la verdad, hermanos, es que para este nuevo año, nuestra vida debe estar centrada en Cristo. Experimentar el gozo que solamente en Él podemos experimentar. Ser perseverantes en cómo vivimos nuestra vida de fe para Dios. Y siempre estar conectados a la fuente de poder que es Cristo Jesús. Y ya para concluir, entonces, este año ha concluido y como les dije al principio, en él ha pasado un sinfín de cosas. En muchas cosas nos hemos gozado, en otras hemos sufrido. Mi oración es que a través de esto podamos siempre darle la gloria y la honra a Dios. Y todo esto que hemos hablado hoy aquí, de ser obedientes a Dios, de estar gozosos en Dios, de estar conectados a la fuente que es Cristo, eso es para todos aquellos
que hemos decidido entregarle nuestras vidas a Dios y los hemos hecho Señor de nuestras vidas. Pero si tú estás aquí hoy en día y no has hecho eso y no has tomado ese paso, la verdad que esa demanda de obediencia aún no te castiga a ti. Porque ya el hecho de no estar conectado a Cristo, de no haber entregado tu vida a Cristo, te hace ausente de la gloria venidera en Dios y de la vida eterna en Él. Pero tengo buenas noticias para ti. Si ese es tu caso, si tú estás aquí y aún no has conocido a este Cristo, déjame decirte que hoy es una gran oportunidad para conocer a este Cristo. Para decirle, ahí donde estás, no tienes que pararte a hacer una oración, pero ahí donde estás, decirle, Señor, yo reconozco que soy un pecador y que mi vida es una vida desordenada y que en ti tengo esperanza de vida. Y te puedes arrepentir de tus pecados y hacer a este Cristo el Señor de tu vida. Y te aseguro que en ese mismo instante Él perdona todas tus faltas y te hace parte de su familia. Y ahora podrías decir tú tranquilamente, Abba Padre, porque eres parte de la familia de Cristo. Pero para el resto de nosotros que ya hemos creído en Cristo, esto de lo que hemos hablado hoy no es una sugerencia. Esto no es opcional. Esto no es algo que decidimos o no decidimos hacer. Esto no es como una pieza de vestirnos que decidimos colocarnos esta o la otra. Este es un mandamiento para nosotros. Y es el mandamiento de vivir en medio del gozo de Dios. Ser embajadores de Dios, aún en los momentos difíciles, experimentando el gozo en Él, viviendo nuestra vida de fe en obediencia a Él y al final del día estando conectados siempre a Él, porque solamente en Cristo hay esperanza de vida eterna. De parte de nuestra iglesia Árabe en Español, les deseamos un feliz final del año 2023 y oramos que el año 2024 sea uno donde cuando nos veamos nuevamente podamos decir que estamos caminando en obediencia a Dios y que todo lo que experimentamos y vivimos lo hacemos para la gloria y para la honra de su nombre. Hermanos, que el Señor les bendiga y les deseo un feliz año nuevo.